Bueno, mira, yo vengo de una familia que, ¿sabe? Era de esas que por fuera parecían perfectas, pero por dentro todo era un quilombo emocional. Nací en un pueblito chiquito de Córdoba, allá por los 80, y mis viejos eran de laburo humilde, mi papá en la fábrica de zapatos, y mi mamá cosiendo en casa para sacar unos pesos extras. Yo soy la mayor de tres. Tengo dos hermanos menores, y desde chiquita aprendí a ser la responsable, tipo así, la que ponía orden cuando todo se desarmaba. Me acuerdo que mi papá siempre estaba ausente, laburaba turnos eternos, y cuando volvía era para tirarse en el sillón con una birra y no decir ni mu. Mi mamá, pobrecita, cargaba con todo, la casa, los chicos, las cuentas, y encima aguantaba las broncas de él cuando perdía en las cartas con los amigos. Yo veía cómo ella se achicaba, ¿sabe? Cómo perdía esa chispa que tenía de joven, y eso me marcó hondo. Pensaba, no voy a ser como ella, no voy a dejar que un hombre me apague. En la secundaria, ya era así, insegura pero con ganas de salir de ahí. Tenía miedo al rechazo, tipo, pánico total. Me acuerdo de mi primer noviecito, un pibe del barrio, y duró como 2 meses porque yo no sabía cómo expresar lo que sentía, siempre callando para no molestar. En esa época, mi familia se rompió un poco más. Mi papá empezó a llegar borracho de verdad, y una noche lo escuché gritándole a mi mamá que ella era una inútil, que por qué no se arreglaba más, que ya no lo atraía. Yo tenía 15 años. Estaba escondida en el pasillo, y sentí como un nudo en el estómago, ¿sabe? Ahí empecé a creer que el amor era eso. Aguantar, no pedir demasiado, porque si pedís, te dejan de lado. Mi mamá nunca se divorció, por la iglesia, por los chicos, por el qué dirán, y yo crecí con esa idea metida en la cabeza, que el matrimonio es para siempre, aunque duela. Después, me fui a la facultad en Córdoba capital, estudiando para ser maestra, porque me gustaba la idea de ayudar a los chicos a no repetir mis errores. Ahí conocí gente nueva, pero mis inseguranzas seguían. Salía con amigos, pero siempre con el miedo de que me vieran como la tonta del interior, la que no sabía maquillarse bien o vestirse a la moda. Tuve un par de relaciones cortas, nada serio, y en una de ellas, el tipo me dejó porque decía que yo era demasiado pegajosa, que lo asfixiaba con mis preguntas sobre el futuro. Yo me culpé, obvio. Pensé que era mi culpa por querer tanto, por necesitar esa seguridad que no tuve en casa. En esa época, alrededor de los 22, empecé a ir a terapia, pero no duró mucho porque el dinero no alcanzaba, y volvía a lo mismo, enterrando los miedos y fingiendo que estaba todo bien. Mis traumas, ¿sabe? Venían de lejos. Mi abuela materna, que me crió mucho porque mi mamá laburaba, siempre contaba historias de su matrimonio infeliz. Mi abuelo la había engañado con la vecina, y ella se quedó callada por los hijos. Yo la veía envejecer amargada, con fotos amarillas de cuando era joven y radiante, y juraba que no me iba a pasar lo mismo. Pero al mismo tiempo tenía ese pánico a la soledad, tipo, el miedo de terminar como ellas, sola en una casa vacía, mirando el techo y preguntándome qué salió mal. Soñaba con un hombre que me viera de verdad, que me hiciera sentir valiosa, no como un mueble que se usa y se deja de lado. En la facu, conocí a una amiga que se casó joven y parecía feliz, con su anillo brillando y planes de chiquilines, y yo envidiaba eso, pero también lo temía. ¿Y si repetía el patrón? ¿Y si elegía mal? Cuando me recibí, a los 25, conseguí un puesto en una escuela primaria en las afueras de la ciudad, y ahí empecé a armar mi vida sola. Alquilaba un departamentito chiquito, con paredes descascaradas y una cocina que apenas funcionaba, pero me sentía independiente por primera vez. Iba a misa los domingos, porque mi familia era católica a muerte, y eso me daba paz. ¿Sabe? La idea de que Dios tenía un plan para mí, que no iba a dejarme sola. Pero por las noches, cuando me acostaba, venían los recuerdos, las discusiones de mis viejos, el silencio pesado en la cena, mi mamá llorando en el baño mientras yo fingía dormir. Eso me dejó con una necesidad enorme de conexión, de alguien que me dijera, estás bien como sos, sin condiciones. Tenía inseguridades con mi cuerpo, porque en el interior no había gimnasios ni dietas, y me veía gordita, con el pelo siempre desprolijo, y pensaba que ningún hombre de verdad me iba a elegir. Un día, en una reunión de la escuela, vi a un profesor nuevo, alto, con ojos que te miraban fijo, y algo se movió adentro mío.
Se llamaba Martín, venía de Buenos Aires, y hablamos un rato sobre los chicos, sobre cómo motivarlos. No sé, fue como si por primera vez alguien me escuchara de verdad, sin interrumpir, sin juzgar. Empecé a contarle de mi familia, de mis miedos, y él asentía, tipo así, con esa sonrisa que te hace sentir segura. En esa época, yo achacaba que todo estaba bien, que por fin había encontrado a alguien que no me iba a abandonar como mi papá a mi mamá. Pero, mira, ahora que lo pienso, ya desde el principio había algo, un brillo en sus ojos que era más ambición que amor, pero yo no lo vi. Estaba demasiado ciega por la necesidad de creer. ¿Sabe? Empecé a soñar con un futuro juntos, con una casa propia, con no repetir los errores de mis viejos. Y así, poco a poco, nos fuimos enredando, sin darme cuenta de que mis traumas me empujaban directo a lo mismo que tanto temía. Mira, después de ese primer encuentro en la escuela, todo se dio como en una de esas películas que ves en la tele un domingo a la tarde, ¿sabe? Martín y yo empezamos a charlar más, en los recreos, cuando los chicos salían al patio y nosotros nos quedábamos en la sala de profesores con un mate en la mano. Él era de Buenos Aires, venía con esa onda cosmopolita, contándome de sus viajes, de cómo había laburado en colegios privados allá, y yo lo escuchaba embobada, tipo así, sintiendo que por fin alguien me sacaba de mis rutinitas de siempre. Me acuerdo que una vez, en mayo del 2005, llovía a cántaros y nos quedamos hasta tarde corrigiendo exámenes, y él me dijo: «Vos tenés una forma de ver las cosas que me hace bien, como si me recordaras por qué elegí esto». Yo me sonrojé toda, ¿sabe? Porque nadie me había dicho algo así, con esa mirada fija que te hace sentir vista de verdad. Poco a poco, salimos. La primera cita fue a un asadito en casa de una amiga común, nada fancy, pero él llegó con una botella de vino tinto que había traído de la capital y se sentó al lado mío en el patio, hablando de todo, de la familia, de los sueños. Yo le conté de mis viejos, de cómo mi papá se había ido apagando con los años, y él me abrazó el hombro, tipo así, suave, y dijo: «No todos son como eso. Yo quiero ser el tipo que te cuide, que te haga reír». En esa época, yo tenía 26 años, y sentía una seguridad que no había conocido antes, ¿sabe? Como si por fin hubiera encontrado a alguien que no me iba a juzgar por mis inseguridades, por mi pelo que nunca se peinaba bien, o por cómo a veces me ponía nerviosa hablando. Nos veíamos los fines de semana, caminatas por el Parque Sarmiento, tomando un helado de la plaza, y él siempre me tomaba la mano, fuerte, como prometiendo que no la iba a soltar. El compañerismo creció rápido. Martín era profesor de historia, y nos turnábamos para preparar clases juntos. Yo le ayudaba con las matemáticas para los más chiquitos, y él me contaba anécdotas de la Segunda Guerra que me fascinaban. En junio me invitó a su departamento, un lugar chiquito pero ordenado en el centro, con libros por todos lados y un póster de Evita en la pared. Ahí cocinamos milanesas con puré, riéndonos porque yo quemé el aceite, y terminamos besándonos en el sillón, con la tele de fondo pasando un partido de fútbol que ninguno miró. ¿Sabe? Esa noche me quedé a dormir por primera vez, y al despertar, él me preparó café con tostadas, mirándome con ojos que decían: «Esto es real». Yo pensaba que estaba todo bien, que por fin había roto el ciclo de mi familia, que este hombre era diferente. Los planes de futuro empezaron a salir naturales, como si se colaran en las charlas sin esfuerzo. En agosto, fuimos a la costa por un fin de semana largo, a Mar del Plata, y en la playa, sentados en la arena con el sol pegando fuerte, él me dijo: «Imagínate, nosotros dos, con una casita en las afueras, un jardín chiquito, y quizás un par de pibes corriendo por ahí». Yo me emocioné tanto, tipo así, con lágrimas en los ojos, porque siempre había soñado con eso, pero con miedo de que se desarmara. Le conté de mi fe, de cómo iba a misa y rezaba por un amor así, y él, que no era tan practicante, me dijo: «Si eso te da paz, lo respeto, y quién sabe, capaz me convierto». Ahí empecé a idealizarlo todo. Lo veía como mi compañero de vida, el que me iba a ayudar a sanar las heridas de mi infancia, el que no me iba a dejar sola como mi papá a mi mamá. En septiembre, me regaló un collar con una Virgen de Luján, chiquito pero significativo, y me dijo: «Para que sepas que mis promesas son en serio». Yo lo usaba todos los días, tocándolo cuando me sentía insegura, pensando que era una señal de Dios.
El compromiso se formalizó en noviembre, cuando me pidió que nos mudáramos juntos. Alquilamos un departamentito en las afueras, 2 ambientes con balcón, y mudamos mis cosas de mi viejo alquiler: la cama desarmada, las fotos de familia, mis libros de poesía que nadie más leía. La rutina se armó linda, ¿sabe? Mañanas levantándonos temprano para la escuela, él preparándome el desayuno mientras yo me maquillaba apurada, y las noches viendo series en la tele, acurrucados con una manta. Íbamos a misa juntos los domingos, y aunque él se distraía un poco, me tomaba la mano durante el Padre Nuestro, y eso me hacía sentir completa. Hablábamos de casarnos en un año, de ahorrar para una casa propia, quizás en un barrio tranquilo de Córdoba, con espacio para hijos. Yo empecé a planearlo todo en mi cabeza: el vestido blanco simple, la iglesia del barrio, una luna de miel en las sierras. Martín prometía que íbamos a viajar, que me iba a llevar a Buenos Aires a conocer su familia, y yo creía cada palabra, tipo así, con el corazón latiendo fuerte. En esa etapa, todo parecía ascendente, estable. Conseguí un ascenso en la escuela, más horas, y él también, laburando en un curso extra de historia para adultos. Compramos muebles a cuotas, una mesa de comedor redonda donde cenábamos contando el día, y un sillón nuevo donde nos quedábamos hasta tarde hablando de todo. ¿Sabe? Me sentía segura por primera vez, como si mis miedos de la infancia se hubieran disipado. Él me elogiaba. Decía que era la mujer más linda que había conocido, que mi risa lo volvía loco. Yo le creía, obvio, y me abría más, contándole de mis terapias fallidas, de cómo temía repetir los errores de mi mamá. No va a pasar, me decía él, besándome la frente. Yo te voy a valorar siempre. En diciembre, para las fiestas, fuimos a mi casa en el pueblo, y mis viejos lo adoraron. Mi mamá lo abrazó fuerte, diciendo que era un buen partido, y mi papá, que rara vez hablaba, le dio una palmada en la espalda. Ahí pensé: esto es lo mío, por fin lo encontré. Pero, mira, ahora que lo cuento, había momentos chiquitos que pasaban desapercibidos, ¿sabe? Como cuando él se ponía a chequear el celular en la cena, riéndose solo de un mensaje, y yo preguntaba qué era, y él decía: nada, laburo. O cuando salía con amigos de la capital y volvía tarde, oliendo a cerveza, pero siempre con una excusa. Yo lo justificaba, tipo así: está cansado del día, y seguía idealizando, aferrándome a las promesas. En esa época, yo achacaba que estaba todo perfecto, que mis traumas se habían curado con su amor. Poco sabía que eso era solo el comienzo de algo que se iba a romper despacito. Mira, después de esas fiestas de diciembre, todo siguió rodando, ¿sabe? Como si la vida nos estuviera premiando por fin. Entramos en el 2006 con planes a full: ahorrar para la casa, pensar en el casamiento para el año siguiente, y yo me sentía en la cima del mundo, tipo así, con el corazón lleno y sin dudas. Martín seguía siendo el mismo de siempre en la superficie. Me despertaba con besos en la nuca, me preparaba el mate antes de ir a la escuela, y los domingos íbamos al supermercado juntos, empujando el carrito y discutiendo si comprar arroz integral o el común, riéndonos de tonterías. Pero, ahora que lo miro para atrás, empezaron a aparecer cositas chiquitas, como grietas en una pared que no ves hasta que se agrandan. Al principio, yo las tapaba con mi optimismo, pensando que era el estrés del laburo o algo pasajero, ¿sabe? No quería verlas, porque admitirlas sería como invitar al fantasma de mi familia a entrar en mi casa. Una de las primeras fue el distanciamiento emocional, sutil, pero ahí estaba. Me acuerdo que en enero, después de las vacaciones, él empezó a llegar más tarde de la escuela. Decía que tenía reuniones con los directivos para armar el plan anual, o que se quedaba charlando con colegas sobre proyectos nuevos. Yo lo esperaba con la cena lista, tipo así, un guiso de lentejas que me salía bien, y cuando entraba, lo saludaba con un abrazo, pero él respondía con un beso rápido en la mejilla, murmurando: «Qué día pesado, amor». Antes, se tiraba en el sillón y me contaba todo. ¿Quién había hecho qué en clase? Alguna anécdota graciosa de un pibe. Ahora, se ponía a leer el diario o a ver las noticias en la tele, con la mente en otro lado. Yo intentaba sacar charla, preguntándole: «¿Cómo te fue hoy?». Y él respondía con un «bien», lo de siempre, sin mirarme a los ojos. Sentía como un vacío en el pecho, ¿sabe? Pero me decía a mí misma: «Está cansado. El verano lo dejó flojo, ya pasa». No quería ser la pesada que lo asfixia, como en mis relaciones pasadas,
así que callaba y me servía un vaso de agua para disimular el nudo en la garganta. Luego vino el silencio, ese que se come las conversaciones. En febrero, cuando empezó el ciclo lectivo fuerte, noté que las noches ya no eran como antes. Antes nos quedábamos hablando hasta tarde, planeando el futuro, riéndonos de sueños tontos como tener un perro que se llame Rocky. Ahora, cenábamos en la mesa nueva, yo contando mi día con los chicos de primer grado, como uno se había puesto a llorar por un lápiz roto, y él asentía, pero sus respuestas eran cortas. Ajá, qué loco, mientras chequeaba el celular cada 2 minutos. Una vez, lo confronté suave, tipo así. Martín, ¿estás bien? Pareces distraído. Y él levantó la vista, con esa sonrisa forzada, y dijo: Sí, es el laburo. Tengo que mandar unos mails para un curso extra que me ofrecieron en la capital. Yo me tragué el malestar, pensando que era bueno que avanzara en su carrera, que eso nos iba a ayudar con la casa. Pero por dentro me dolía, ¿sabe? Porque extrañaba esa conexión, esa sensación de que éramos un equipo. Empecé a dormir mal, dando vueltas en la cama, tocando el collar de la Virgen que él me había regalado, rezando en silencio para que volviera el Martín de antes. Y los cambios de valores, eso me pegó despacito. Martín siempre había sido humilde, como yo, contento con lo simple, un asado en casa, una caminata por el barrio. Pero de golpe, en marzo, empezó a obsesionarse con el estatus, tipo así, hablando todo el tiempo de subir de nivel. Me acuerdo de una cena con amigos de la escuela, en un boliche chiquito del centro, y él se puso a criticar al dueño del lugar, diciendo que estos sitios de interior son una porquería. En Buenos Aires hay restaurantes de verdad, con vajilla fina y vinos importados. Yo me quedé callada, porque a mí me gustaba lo nuestro, lo cotidiano, pero él siguió. Tenemos que pensar en grande, amor. Yo no quiero quedarme estancado acá. Empecé a notar que compraba ropa nueva, camisas de marca que traía de la capital, y se arreglaba más para ir a laburar, peinándose con gel y perfumándose fuerte. Una mañana, lo vi mirándose al espejo del baño, ajustándose el cuello de la camisa, y le dije bromeando: «Te ves guapo. ¿Para impresionar a quién?». Y él rió, pero fue una risa seca. «Para impresionar al mundo, che, hay que verse bien para que te tomen en serio». Yo sentí un pinchazo, ¿sabe? Porque antes me decía que yo era su mundo, que no necesitaba nada más. Pensé que era inseguridad mía, que mis traumas me hacían ver fantasmas donde no había, así que lo ignoré, enfocándome en ahorrar mi sueldo para el casamiento. Las críticas disfrazadas de broma fueron lo que más me confundió. En abril, cuando el clima se puso fresco, salimos a comprar abrigos, y yo elegí uno simple, de lana gris, que me quedaba cómodo. Él lo miró y dijo riendo: «Te ves como una maestra de pueblo, amor. ¿No preferís algo más moderno que te haga lucir sexy?». Lo dijo como chiste, ¿sabe? Con un guiño, pero me quedé helada, mirándome en el espejo del negocio. Yo siempre había sido así, natural, sin mucho maquillaje, y él lo amaba, o eso decía. Esa noche, en casa, me probé el abrigo nuevo y le pregunté: «¿Qué tal?». Esperando un halago, y él, desde el sillón, murmuró: «Está bien, pero imagina si te pones tacones y un vestido ajustado. ¡Wow! Serías otra». Sentí como si me clavara una espina chiquita, pero lo dejé pasar, culpándome a mí. Soy yo que no me cuido lo suficiente, que no soy lo que él merece. Empecé a mirarme más en el espejo, notando las arrugas finas alrededor de los ojos, el peso que había ganado con la rutina, y me ponía cremas que compraba en la farmacia, tratando de mejorar. Pero él seguía distante. Obsesionado con su apariencia, se inscribió en un gimnasio del centro, salía 3 veces por semana y volvía contando de los tipos ambiciosos que conocía ahí, de cómo planeaba volver a Buenos Aires para un puesto mejor. La obsesión por el trabajo se hizo más grande en mayo. Él consiguió ese curso extra en la capital y empezó a viajar los viernes, volviendo el domingo cansado. «Es por nosotros», me decía, «para juntar plata para la casa». Yo lo apoyaba, obvio, preparándole la valija con camisas planchadas y sándwiches para el camino, pero los silencios se alargaban. Una vez, lo esperé hasta la 1 de la mañana, con el teléfono en la mano, y cuando llegó,
Oliendo a cigarrillo y con el pelo revuelto, solo dijo: tráfico horrible, perdón. No pregunté más, por miedo a pelear, pero por dentro me comía la inseguridad, recordando las historias de mi abuela, las traiciones que se esconden en los viajes. Pensaba: no, Martín no es así, es mi compañero, el que me prometió todo. Justificaba cada señal, minimizaba, me culpaba por dudar. ¿Sabe? En esa época iba a misa sola, rezando para que Dios nos uniera más, tocando el collar como un talismán. Pero la tensión crecía, como una tormenta que se arma despacio, y yo seguía fingiendo que el sol brillaba igual. Ahora veo que los signos estaban gritando, pero mi corazón, herido de antes, no quería oírlos. Era como caminar al borde de un precipicio, creyendo que el piso era firme. Mira, y así fue pasando el tiempo, ¿sabe? Mes a mes, con esas grietas que se abrían un poquito más, pero yo seguía cosiéndolas con excusas. Tipo así, como si mi vida dependiera de no ver la verdad. Entramos en junio del 2006, y el frío de Córdoba se metía en los huesos, pero lo que más me helaba era esa distancia que Martín ponía sin decirlo. Yo seguía yendo a la escuela, corrigiendo cuadernos hasta tarde, preparando clases sobre sumas y restas para los chiquitos, y cuando volvía a casa, el departamento parecía más vacío, aunque él estuviera ahí. Me acuerdo de una noche, era un jueves, lloviznaba y yo había hecho empanadas caseras, de las que a él le gustaban con cebolla picadita, para animar un poco la semana. Lo esperé sentada en la cocina, con el delantal puesto todavía, mirando el reloj que marcaba las 8:30, y nada. Mandé un mensaje: ¿todo bien? La cena está lista. Pasó una hora, y cuando entró, con la campera mojada y el pelo pegado a la frente, solo dijo: perdón, se complicó una reunión con el director, no avisé. Lo abracé, queriendo oler su perfume de siempre, pero traía un aroma raro, como a perfume de mujer mezclado con el tabaco de algún bar. No pregunté, ¿sabe? Porque el miedo me clavaba la lengua. En cambio, le serví la comida caliente, sentándome enfrente con una sonrisa forzada, y le conté de mi día, de cómo una nena de segundo había dibujado una familia feliz con crayones de colores. Él comía despacio, asintiendo, pero sus ojos estaban en la ventana, perdidos en la lluvia, y cuando terminé de hablar, solo murmuró: «Qué lindo, amor». Sentí como un vacío en el estómago, tipo así, un hueco que se abría y me tragaba despacito. Pero me dije: «Es el cansancio. El curso en la capital lo tiene estresado. Yo tengo que ser fuerte, no como mi mamá que se quejaba de todo». Esa noche, en la cama, intenté acercarme, rozándole el brazo con la mano, buscando ese calor de antes, cuando nos enredábamos en las sábanas riéndonos bajito. Pero él se dio vuelta, murmurando algo de «mañana hay que levantarse temprano», y se quedó dormido en segundos, con la espalda ancha dándome la cara. Yo me quedé mirando el techo, en la oscuridad, con el corazón latiendo desparejo, y las lágrimas se me escaparon solas, mojando la almohada. ¿Por qué lloraba?, me pregunté. ¿Por un mal día? No, era más hondo, ¿sabe? Como si sintiera que algo se rompía adentro nuestro, pero no quería nombrarlo. Al día siguiente, en la escuela, durante el recreo, me puse a charlar con una colega, la profe de inglés, y le conté un poquito, sin detalles. Martín anda distraído, con el laburo. Ella me miró con esa cara de «cuídate», y dijo: «A veces los hombres se pierden en sus ambiciones. No lo dejes pasar». Yo sonreí, tipo así, restándole importancia, y le respondí: «Nah, es pasajero. Él me quiere, lo sé». Pero por dentro, el nudo se apretaba más, y empecé a notarme cambiada. Comía menos en el almuerzo, solo un sándwich de jamón que masticaba sin ganas, y en las clases me distraía mirando a los chicos jugar, envidiando su inocencia, sin miedos todavía. En julio, las cosas se pusieron peores, pero yo seguía minimizando, culpándome a mí por no ser suficiente. Él viajó otra vez a Buenos Aires, por una entrevista de trabajo, dijo, y se fue el viernes por la mañana, con una valija chiquita y un beso en la puerta que duró lo que un suspiro. «Vuelvo el domingo, te amo», me tiró, y yo lo creí, obvio, preparándole el mate de la ruta con un termo lleno y galletitas envueltas.
Me quedé sola en el departamento, limpiando para no pensar. Pasé la aspiradora por el balcón. Lavé las cortinas que olían a humedad y hasta planché sus camisas extras, oliéndolas para sentirlos cerca. Pero las horas se estiraban, ¿sabe? Y por la noche, sentada en el sillón nuevo con una taza de té que se enfriaba, empecé a recordar las promesas, el collar de la Virgen que colgaba en mi cuello, pesado ahora como una cadena, la playa en Mar del Plata, con sus palabras de futuro. Mandé un mensaje. Te extraño, contame cómo va. Pasaron horas sin respuesta, y cuando llegó, a la 1 de la madrugada del sábado, era un bien, ocupado, besos. Sentí como si me clavaran un cuchillo chiquito en el pecho, pero lo justifiqué. Está en una entrevista importante. No puede estar pegado al celu. Yo tengo que apoyarlo, no ser la pegajosa de siempre. Me acosté con el teléfono en la mano, rezando el Ave María en silencio, pidiendo que Dios lo trajera de vuelta al Martín que conocía, el que me miraba como si yo fuera su mundo. Cuando volvió el domingo, traía una remera nueva, de algodón fino, y un corte de pelo más corto, moderno. Lo recibí con un abrazo fuerte, queriendo borrar la distancia, y le preparé café con medialunas que compré frescas. Contame todo, le dije, sentándome a su lado en la mesa, con los ojos brillando de expectativa. Él sonrió, pero fue una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fue genial, che. Conocí gente grosa. Hay chances de un puesto en un colegio privado allá, con sueldo que nos cambie la vida. Hablaba de plata, de ascenso, de mudarnos a la capital, pero no mencionó nada de nosotros, de cómo me extrañó o de planes juntos. Yo asentí, tipo así, fingiendo entusiasmo. Qué bueno, amor. Eso es lo que queríamos, estabilidad. Pero por dentro, me dolía, porque notaba que en sus ojos ya no había ese brillo para mí, como si yo fuera parte del antes, no del futuro que soñaba. Esa tarde intenté seducirlo, poniéndome un vestido floreado que tenía guardado, el que usé en nuestra primera cita, y le dije, vení, sentémonos en el balcón, como en los viejos tiempos. Él vino, pero se sentó con el diario en la mano, comentando noticias de economía, y cuando lo besé, respondió tibio, como por obligación. Me aparté, con el rostro ardiendo de vergüenza, y me fui a la cocina a lavar platos que no estaban sucios, conteniendo las lágrimas. Es mi culpa, pensé. No me cuido lo suficiente. No soy atractiva como antes, con mis curvas y mi pelo que se encrespa con la humedad. Tengo que cambiar, perdonarlo por estar cansado. En agosto, la quebra se hizo más grande, y empecé a sentirla en el cuerpo, ¿sabe? Como un peso en los hombros que me hacía caminar encorvada. Íbamos a misa juntos, pero él se quedaba atrás en la fila de la comunión, diciendo que no estaba de humor, y durante el sermón sobre el matrimonio, sobre la fidelidad, yo rezaba con los ojos cerrados, apretando las manos hasta que me dolían los nudillos. Después, en el auto de vuelta, intenté hablar. Martín, ¿sentís que algo anda mal entre nosotros? Yo te extraño, tipo así, la conexión de antes. Él frenó en un semáforo, me miró un segundo y dijo, estás imaginando cosas, amor, es el estrés, el futuro nos presiona, yo te quiero, pero hay que ser prácticos. Lo perdoné al instante, culpándome por dudar, por traer mis inseguranzas de la infancia, recordando cómo mi mamá aguantaba las ausencias de mi papá sin chistar. Empecé a ir a terapia otra vez, con lo que podía pagar, contándole a la psicóloga de estos silencios, y ella me decía, no minimices, habla claro. Pero yo no podía, tipo así, el miedo a perderlo me paralizaba, y seguía justificando. Es por el bien de los dos, pronto todo va a mejorar. Por las noches, me despertaba sudando, con pesadillas de puertas cerrándose solas, y tocaba su lado de la cama vacío emocionalmente, aunque estuviera ahí. Sentía que algo se moría despacito, pero me aferraba a los recuerdos, a las promesas, negándome a ver que el precipicio estaba cada vez más cerca. ¿Sabe? Era como gritar en un sueño, sabiendo que nadie oía, y yo seguía callando, por amor, por miedo, por todo lo que me habían enseñado a hacer. Mira, y así llegamos a septiembre del 2006, ¿sabe? Con el aire de Córdoba ya cargado de ese olor a jazmín que se mezcla con el humo de los colectivos. Pero para mí todo se sentía gris, como si el color se hubiera ido lavando de a poco de mi vida. Yo seguía en la rutina, tipo así,
levantándome a las 6 para preparar el desayuno, corrigiendo cuadernos en la mesa de la cocina con una luz amarilla que parpadeaba, y esperando que Martín volviera del gimnasio o de sus viajes con esa sonrisa que ya no aparecía. Pero una noche, era un miércoles, creo, volvía de la escuela con una mochila llena de dibujos de los chicos y el cansancio pegado en los huesos. Abrí la puerta del departamento y lo encontré sentado en el sillón nuevo, con las manos en las rodillas y la tele apagada, mirándome fijo pero sin esa calidez de antes. «Tenemos que hablar», me dijo, con la voz baja, como si ya supiera que iba a doler. Y yo sentí un frío que me subió por la espalda, tipo así, un escalofrío que me dejó las manos temblando mientras dejaba la mochila en el piso. Se lo noté en la cara, ¿sabe? Esa tensión en la mandíbula, los ojos que evitaban los míos por un segundo antes de clavarlos. Me senté enfrente, en la silla de la mesa, apretando el borde con los dedos hasta que me dolieron, y le pregunté: «¿Qué pasa, amor? ¿Es el laburo? ¿Otra entrevista?» Él respiró hondo, como preparándose, y soltó: «No es solo el laburo, es nosotros. Ya no te miro como antes, no te veo como mujer, como la que quiero al lado para siempre. Hay alguien más, en Buenos Aires, una colega del curso, y no puedo seguir fingiendo». Las palabras me cayeron como un baldazo de agua helada, tipo así. Me quedé congelada, con la boca abierta pero sin sonido saliendo, solo un zumbido en los oídos que ahogaba todo. «¿Alguien más?», repetí al fin, con la voz quebrada, y él asintió, contando despacio cómo empezó con charlas inocentes, mates en la escuela allá, y de golpe se convirtió en cenas, besos robados, promesas que me había hecho a mí, y ahora le decía a ella. Me mostró un mensaje en el celular, uno con un corazón y un te extraño, y yo lo leí sin ver, con las lágrimas nublándome la vista, sintiendo que el mundo se desarmaba pedazo a pedazo. No grité, no lo abracé ni lo empujé, ¿sabe? Solo me quedé ahí, con el nudo en la garganta creciendo hasta que dolió respirar. Él siguió hablando, justificando. «No es tu culpa, sos una gran mujer, pero yo cambié. Quiero más, la capital, un vida diferente. Y vos sos de acá, de lo simple». Cada palabra era un golpe, tipo así, reviviendo todas las críticas disfrazadas, los silencios, las ausencias que yo había tapado con excusas. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué me dejó planear el casamiento, ahorrar para la casa, y él bajó la cabeza. «Tenía miedo, no quería herirte, pero ya no aguanto». Esa noche, no dormimos. Yo me fui al balcón con una manta sobre los hombros, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como si se burlaran, y lloré hasta que me dolió el pecho, recordando el collar de la Virgen que aún llevaba puesto, tocándolo como si pudiera rezar un milagro que ya no venía. Él durmió en el sillón, y al amanecer me dijo que se iba a lo de un amigo, que íbamos a divorciarnos cuando nos casáramos, pero que mejor cortábamos ya, sin papeles, sin más dolor. Los días siguientes fueron un quilombo emocional, ¿sabe? Un torbellino que me dejó hecha pedazos por dentro. Me quedé en el departamento sola, con sus camisas todavía en el placard oliendo a su perfume, y cada cosa me pegaba. La mesa donde cenábamos, el sillón donde nos besábamos, hasta el termo que le preparaba para los viajes. No comía, solo tomaba mate amargo que me quemaba la lengua, y en la escuela fingía sonreír a los chicos, corrigiendo sus sumas con manos que temblaban. La confusión me comía viva. ¿Por qué no lo vi venir? Fui yo, con mis inseguridades, mi cuerpo que no era perfecto, mi vida de pueblo que él empezó a despreciar. Me culpaba, tipo así, reviviendo las noches en que lo esperé, los mensajes sin respuesta, pensando que era mi culpa por no ser más sexy, más ambiciosa, más como esa colega que ni conocía pero ya odiaba en silencio. El abandono emocional era total, no solo físico. Sentía que me había borrado, que todo lo que construimos, las promesas en la playa, los planes de hijos, era humo. Por las noches, me despertaba sudando, con pesadillas de él yéndose en un auto negro hacia Buenos Aires, y yo gritando pero sin voz. Fui a misa, sola, arrodillándome en el banco de madera dura, rezando por fuerza, pero Dios parecía lejos, como si me hubiera dejado también. Pasaron semanas, ¿sabe? Y poco a poco, entre el dolor y las lágrimas que mojaban las sábanas,
Empecé a ver claro, como si la niebla se levantara despacito. Mirando para atrás, me di cuenta de que los signos estaban ahí todo el tiempo, gritando en mi cara, pero yo, con mis traumas de chica, con el miedo a la soledad heredado de mi mamá y mi abuela, los ignoré. Ese distanciamiento desde enero, los silencios que se comían las cenas, las críticas que me hacían dudar de mí misma, todo era una advertencia, tipo así, un aviso de que él ya no me veía como mujer, sino como un peso, un recuerdo de lo que no quería ser. La obsesión por el estatus, los viajes, la apariencia nueva, era él cambiando, no yo fallando. Me culpé tanto al principio, pero en terapia, volviendo con lo que podía pagar, la psicóloga me ayudó a soltar. No eras vos, era él eligiendo irse. Aprendí que el amor no es aguantar silencios, no es minimizar para no perder, no es repetir el patrón de mi familia por miedo al qué dirán o a la iglesia. El divorcio, aunque no nos casamos de papeles, fue como uno igual. Perdí la ilusión, pero gané la verdad. Ahora, un año después, en el 2007, estoy reconstruyéndome, ¿sabe? Despacito, pero firme. Me mudé a un apartamentito más chiquito, cerca de la escuela, con una ventana que da a un parque donde los pibes juegan al fútbol, y eso me da paz. Sigo enseñando, pero ahora con más fuerza, contándoles a los chicos que el valor está en ser uno mismo, no en cambiar por nadie. Salgo con amigas, voy a misa sin promesas rotas colgando del cuello, vendí el collar, lo cambié por un arete simple que me recuerda a mí, y aunque el vacío duele todavía, sobre todo en noches solitarias cuando el viento pega en la ventana, sé que crecí. Aprendí a no culparme por amar tanto, a ver los signos antes de que me rompan, a elegir la soledad honesta antes que un amor falso. Martín se fue a Buenos Aires, oí que está con ella, pero ya no me quema pensarlo. Es su camino, no el mío. Yo, por fin, me miro al espejo y veo a una mujer que se valora, con curvas y todo, con miedos pero sin cadenas. ¿Sabe? Duele, pero duele crecer, y ahora sé que merezco a alguien que me mire como mujer siempre, no solo al principio. Si pudiera volver atrás, le diría a esa yo de hace un año, escucha los silencios, no los tapes. Pero bueno, la vida es así, te rompe para armarte mejor.